Bienvenidos nuevamente. Estamos en el 10º simposio sobre diversidad biológica internacional. Continuamos con la conferencia Diversidad genética de peces mexicanos, con la participación del doctor Francisco Javier García de León, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Para esto también invitamos a la doctora Araceli Cortés García, quien es integrante del comité organizador de este 10º simposio y también es profesora investigadora del Departamento del Hombre y su Ambiente de la UAM Xochimilco, quien nos hará favor de hacer una presentación un poquito más extensa sobre el doctor Francisco Javier García de León. Adelante, por favor, doctora Cortés. Muchas gracias, doctor Armando. Muy buenos días a todos y a todos los que se conectan en este gran evento, el 10º simposio de diversidad biológica, perdón. Pues para mí es un honor presentarles al doctor Francisco Javier García de León, quien es un investigador nacional nivel 3 y uno de los referentes más destacados de la genética para la conservación biológica. Cabe destacar que lleva una gran trayectoria. 30 años se dice fácil, pero es de mucha experiencia. Ha desarrollado investigaciones pioneras en genética y genómica de poblaciones, aplicando herramientas vigentes y pertinentes como son el ADN mitocondrial, microsatélites y los famosos SNPs, para el estudio de la biodiversidad de especies, no nada más animal, sino también vegetal, lo cual ha sido clave para comprender la distribución espacial y temporal de diversas especies a nivel genético. El doctor García de León es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y obtuvo su doctorado en oceanología por la Universidad Mediterránea de Aix-Marseille. En Francia, su formación internacional ha reforzado por sus estancias sabáticas y colaboraciones académicas en Canadá, Chile y Estados Unidos. Actualmente es investigador titular C y jefe del Laboratorio de Genética para la Conservación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en Baja California Sur. Es fundador múltiple de laboratorios especializados en genética aplicada a la conservación, servicios forenses y ecología molecular en México y Sudamérica. Pues se tiene una vasta producción científica, casi 200 publicaciones, entre ellas 137 artículos indexados, 18 capítulos de libro y un libro de autoría. Ha dirigido más de 50 proyectos de investigación y ha formado a más de 50 estudiantes a nivel de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado. Sus líneas de investigación integran genética, evolución, biotecnología, conservación, con un enfoque actual en estudios genómicos de la biodiversidad en aplicaciones para pesquerías, acuacultura, manejo de los recursos naturales. Y no nada más de peces, también de aves, reptiles, arácnidos. Y creo que sin duda toda esta labor pues ha sido fundamental para la comprensión y protección del patrimonio genético de México y América Latina, la cual me enorgullece mucho, doctor, y agradezco mucho el haber aceptado la invitación para compartirnos pues su vasta trayectoria y que no dudo va a tener gran impacto en nuestros estudiantes, en nuestros colegas. Y pues bienvenido. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Araceli, por las palabras y gracias a los organizadores del evento por haberme invitado. Y bueno, pues vamos a empezar esta plática. Está un poquito larga porque quise meter algunos temas que considero importantes. Voy a hablarles sobre uno de los componentes menos estudiados y uno de los grupos de vertebrados también menos considerados en la conservación, y me refiero a la diversidad genética en el grupo de vertebrados peces. No sé por qué no se me está moviendo. Ok, voy a darles un plan de qué va a consistir la plática.
Para iniciar voy a hablar un poco de política, voy a hablar sobre el convenio sobre diversidad biológica y los tipos de biodiversidad que se entienden. Voy a después a pasar a definir más o menos lo que es diversidad genética y su importancia dentro del problema o crisis sobre la extinción de especies en la biodiversidad. Voy a hablar un poco de historia sobre cómo se inicia la genética de peces en México. Me refiero a peces nada más, no estoy considerando otros temas, solamente peces. Y después voy a hablarles de un proyecto que tuvimos apoyado por el CONACYT, OICECITI, sobre diversidad genética de vertebrados, pero aquí les voy a hablar de peces, de las áreas naturales protegidas en México. Y finalmente voy a cerrar hablando sobre cuáles han sido las limitaciones que hemos tenido en el desarrollo de la genética, pero también cuáles han sido los avances y qué se necesita hacer a nivel nacional para conservar la biodiversidad, pero también para responder a las políticas públicas e internacionales en las que México forma parte. Y finalmente voy a dar mis conclusiones a la temática. Bueno, iniciemos sobre el convenio sobre diversidad biológica. Este convenio, o antes de este convenio, el ser humano pensaba que el planeta Tierra era que no se acababa y utilizaba los recursos de manera pues irracional. No es sino hasta 1992 en Río de Janeiro que las naciones se juntan para hacer un convenio para conservar la biodiversidad que se le llamó Convenio sobre Diversidad Biológica. En ese convenio se hablan de tres objetivos fundamentales. Conservar la biodiversidad, que es algo que no se manejaba mucho en ese entonces, usar de forma sostenible sus componentes, es decir, de qué está constituida la biodiversidad, y sobre todo hacer un reparto justo y equitativo de los beneficios que puede uno obtener de los recursos bióticos. En ese sentido, las diferentes formas en que debemos de entender a la biodiversidad, pero no solo para su entendimiento, sino para poder conservar y plantear estrategias de manejo para la conservación, pues han sido pues, la diversidad de ecosistemas, la biodiversidad de especies, pero también la diversidad genética. Y desde sus inicios, la diversidad genética fue concebida en el convenio sobre biodiversidad, solamente la diversidad genética de especies domesticadas, es decir, las especies que forman parte de nuestra alimentación. Sin embargo, 30 años después, en la COP15 de Kunming-Montreal, en 2022, se establecieron los objetivos planetarios para conservar la biodiversidad para 2050 y en él se establecen objetivos y metas. Resalto solamente uno porque es la que me llama la atención. En la meta 12 dice mantener la diversidad genética de poblaciones silvestres y domesticadas. Es decir, es la primera vez en 30 años que se reconoce formalmente la necesidad de monitorear la diversidad genética de especies silvestres. Esto es bastante interesante, quizás para muchos lo ven algo así como extraño, pero esto es importante porque lo que entra en impacto directo sobre el cambio climático y las actividades antropocénicas son justamente las poblaciones y el contenido potencial evolutivo, la diversidad genética de estas. Entonces, ¿cómo podemos entender diversidad genética? Diversidad genética es un concepto complejo que ha sido a veces muy elástico en su uso. Algunas veces algunas gentes usan una parte del concepto, otras, incluso la parte fenotípica, cuando comparamos fenotipos, por ejemplo, patrón de coloración en algún mamífero, pues hay un componente genético que lo determina y también ahí está dentro algo de diversidad genética. Pero aquí vamos a hablar uno en la que utilicemos, digamos, herramientas moleculares que nos permitan su definición. Y podemos definirla como toda variación heredable presente en cada organismo, es decir, los tipos de alelos, las cosas distintas que contiene en cada gen los organismos, entre individuos de una población, la frecuencia de esos alelos, entre poblaciones dentro de una especie, las distancias genéticas entre cada una de las poblaciones y entre las especies dentro de una comunidad en donde podemos encontrar patrones de diversidad genética que podemos determinar para justamente evaluar cuál ha sido el impacto ya sea del cambio climático o de la actividad antropocéntrica. Y bueno,
Podemos hablar infinitamente de este tema, pero aquí quiero resaltar que se han utilizado de manera común marcadores o secuencias de ADN mitocondrial. Las mitocondrias, que son organelos que se encuentran en las células, producen energía, contienen un ADN circular y se ha estudiado mucho ese ADN. Y principalmente hay dos métricas que se han empleado: la diversidad nucleotídica, Phi, con este símbolo se caracteriza, y la diversidad haplotípica. Pero también se han utilizado muchísimas secuencias y marcadores del ADN nuclear, lo que se encuentra en el ADN del núcleo, el que contiene el ADN que viene de nuestra madre, que viene de nuestra padre. Y en este podemos evaluar, o las métricas más típicas de evaluación son la diversidad alélica, el número de alelos que contiene, la heterocigosidad, que nos da una idea de mezclas, de identidad específica de una población, la homocigosidad, que nos dice qué tanto los individuos emparentados se están reproduciendo unos con otros, y el tamaño efectivo poblacional, que es una medida indirecta, pero que nos dice qué tantos individuos que contienen una especie están dejando descendencia de una generación a la otra. Estas son medidas que nos permiten evaluar la diversidad genética, pero hacer varias cosas con ellas, ¿no? ¿Por qué es importante medir la diversidad genética? Pues también hay muchos temas que podemos hablar de su importancia, pero voy a resaltar tres. La adaptabilidad. Es decir, dado que el ADN es la materia prima para la evolución y la especiación del mundo viviente, pues al conocerla nos permite saber cómo las especies se adaptan a los cambios ambientales, al impacto humano, a enfermedades emergentes, a los cambios climáticos. Ahí en esta gráfica veo trato de mostrar cuál es la actividad humana, a veces baja, y entonces tenemos una gran diversidad de especies, pero también diversidad genética grande. Pero cuando tenemos una alta población o un alto impacto, pues vemos mucha presión pesquera, y bueno, lo que vamos a observar también es aquellas especies que se adaptan a esa presión pesquera y aquellas que no, pues simplemente se extinguen. Entonces la adaptabilidad y entender esto, pues es algo del por qué es importante entender la diversidad genética. La sostenibilidad ecológica, pues sabemos que los ecosistemas sanos son, digamos, más estables y resilientes, pueden soportar impactos importantes y generalmente tienen mayor diversidad genética, que mantienen las funciones ecológicas claves. Esto nos da, digamos, tranquilidad de sobrevivencia, sobre todo para los servicios ecosistémicos que puedan dar los diferentes ecosistemas de los que estamos haciendo referencia. Gracias al conocimiento de diversidad genética, pues nos permite distinguir unidades de manejo que nos ayude a tratar de precisar valores de explotación sostenible sin que se pierda el riesgo del potencial evolutivo en la cual las especies puedan tener riesgo de extinción. Pero también diseñar áreas de reserva, el ejemplo que doy aquí en la gráfica. En una área de reserva se ve que si nosotros conocemos diversidad y diversidad genética, vemos su estabilidad, entonces podemos sugerir de dónde a dónde uno puede pescar contra una área en donde existen los ecosistemas parecidos, pero hay una gran pesquería o presión pesquera en donde de alguna forma se extinguen poblaciones y finalmente especies. Hacer reintroducciones cuando hay extinciones locales de poblaciones o especies, se requiere de introducirla alguna población o especie estrechamente relacionada, y si no conocemos la genética, pues podremos introducir cualquier cosa en ese ecosistema que no esté previamente o que no esté con potencialidades de adaptación. Y obviamente el uso de la herramienta molecular o genética, de diversidad genética, para desarrollar programas de crianza, ya sea en acuacultura directamente en el mar o en acuacultura cerrada. Con esta gran presión antropocéntrica y, digamos, con el cambio climático global, hemos entendido que estamos entrando en una época de crisis de la biodiversidad. Con esta gráfica quiero de alguna manera pues presentar la idea que en color rosa muestro la tasa de extinción de toda la época geológica. Todos los registros fósiles que conocemos pues tenían una tasa de extinción no más allá del 1%.
En el pasado reciente, las extinciones que hemos estado estimando van del orden de 1000 veces a las extinciones del registro fósil. Y si nosotros proyectamos al futuro próximo, cercano, de 2050, por ejemplo, estamos esperando tasas 10 veces mayor que la que tenemos actualmente. Es decir, 10,000 veces más grande que todo el registro fósil que hemos tenido conocimiento en este planeta Tierra. Entonces, en verdad, estamos en una crisis de pérdida de biodiversidad y el factor o uno de los factores más importantes en esta pérdida de biodiversidad pues es lo que se ha conocido sexta extinción, que es básicamente generada por procesos antropocéntricos. Ante esta disyuntiva, ante esta situación de riesgo de extinción de muchas especies, pues el hombre trata de desarrollar estrategias para ver cómo hacer, ¿no? Entender el problema y después cómo hacerlo. Y bueno, en este tiempo se ha desarrollado una disciplina que se le ha dado el nombre de macrogenética. Es algo, un término muy reciente, pero la podemos entender como el análisis de datos genéticos que se encuentran ya en repositorios públicos, en bancas genómicas, en donde hay miles de datos de miles de especies y que podemos explotar, meta-analizar para buscar patrones a escalas más globales y descubrir predictores de diversidad genética ante estas presiones antropocéntricas o de cambio climático. Y en esta línea del tiempo, pues voy a mostrarles lo que se ha desarrollado, digamos, desde el siglo pasado, 1977 a la fecha. El tipo de avance, pues obviamente ha habido avances tecnológicos importantes que han hecho el parteaguas y básicamente este desarrollo tecnológico que va dirigido al ADN, pues fue dirigido originalmente para conocer el genoma humano, pero estos avances tecnológicos han tenido impacto en todas las ciencias biológicas. Y me refiero a la secuenciación de Sanger en el 77 del siglo pasado, y recientemente, a partir del inicio de este siglo, la secuenciación de última generación que nos ha permitido entender genomas, comprender genomas, anotarlos y tener recursos genéticos para interpretar otros procesos complejos en la biología y evolución de las especies. Pero también ha habido desarrollos tecnológicos que han de alguna manera ayudado a entender la repartición espacial de la diversidad genética. Y me estoy refiriendo en particular el uso del GPS de manera no militar. Esto empieza a ser amplio en el 86 del siglo pasado y a partir de ese año, pues ahora ya tenemos drones y un montón de cosas que podemos usar para cartografiar lo que queramos. Junto con eso, también se han desarrollado políticas públicas internacionales que han generado repositorios públicos de datos. Hay muchos actualmente. Aquí no me estoy refiriendo nada más a uno en particular, y es uno de los primeros que inicia en 1983, que se le ha llamado GenBank, y ahí encontramos millones de secuencias. Y desde el 2000, el crecimiento de acumulación de datos genéticos, aquí con esta banda de color azul menos intenso, datos genéticos ha crecido de manera excepcional y exponencial. Pero recientemente, digamos a partir del 2008, 2010, los datos genómicos también empiezan a crecer y todos estos datos están disponibles para ser explotados, hacer metaanálisis y sacarles jugo para interpretar otros aspectos importantes de la diversidad genética. Y bueno, el primer mapa global de diversidad genética, particularmente del ADN mitocondrial, se establece en el 2016. Y este es el trabajo que se publica en ese entonces en la revista Science. En este estudio, los autores, Milano y colaboradores, utilizaron 92.801 secuencias disponibles hasta esa fecha del ADN mitocondrial para 4.500 especies de mamíferos. El gráfico representa arriba mamíferos y anfibios. El mapamundi de abajo es de anfibios. Y vemos cómo se encuentra en cada uno de los colores repartido la diversidad genética por orden de importancia. Las conclusiones generales de este trabajo nos indican que la diversidad genética en los trópicos es mayor que el resto del planeta en un 27%. Y otra cosa que entendimos con este artículo es que a mayor actividad humana, menor diversidad genética.
Vemos en algunas áreas planetarias, en el caso de anfibios, pues que la representatividad de datos mitocondriales no está presente. Y eso no quiere decir que no haya anfibios, lo que pasa es que no ha habido intenciones de trabajo, entonces tenemos, en este tipo de datos tenemos sesgos humanos que eventualmente se tienen al evaluar la diversidad de especies. En este segundo trabajo se esclarece la pérdida de diversidad genética en poblaciones silvestres. Es un trabajo, déjenme ver, de Ley y colaboradores en 2019 y no sé qué está pasando, que de repente me meto en problemas. Ok. La pregunta que se hicieron en este artículo es, ¿cuánto se ha perdido de diversidad genética en poblaciones silvestres desde la revolución industrial? Es una buena idea, ¿no? Porque acuérdense que en 2022 está la cumbre de Montreal, donde por primera vez se establece monitorear la diversidad genética, y este tipo de estudios fueron refractarios para esta decisión. Entonces, en este trabajo se usaron 88 publicaciones en donde se rescataron 91 especies que fueron analizadas en dos momentos históricos, en el presente, que en el presente de ese estudio fue 2005, y el pasado desde 1850, es decir, de la revolución industrial. Y los marcadores que se utilizaron para hacer el análisis de diversidad genética fueron microsatélites, polimorfismos de simple nucleótido, que se les ha llamado SNPs, y enzimas de restricción. Aquí resumo mucho lo que contiene este trabajo, pero resalto los encuentros más importantes. Estos autores observan una pérdida de diversidad genética de especies silvestres del 6.5% en el número o diversidad alélica, como lo nota la figura que les estoy mostrando. Y también una pérdida del 5.4% de la heterocigosidad esperada, que nos da una idea del grado de impacto del humano al fragmentar ecosistemas y mezclan poblaciones dentro de especies. Y otra cosa que encontraron es que en las islas hay un mayor riesgo, en donde ellos denotan una pérdida del casi 30% de la diversidad genética. Es decir, en este artículo se presentan evidencias claras y empíricas de erosión genética global de las poblaciones silvestres. Repito, aquí no estoy usando el concepto de especie, estoy usando poblaciones silvestres, que son las más amenazadas de manera directa en cuanto a extinción. Y también hacen un llamado importante en el monitoreo genético ecosistémico planetario. Este artículo desarrollado por Manel en el 2020 y colaboradores fue el primer estudio macrogenético en peces. Ellos utilizaron alrededor de 50,000 secuencias del ADN mitocondrial del gen COI, y para peces marinos, que es la gráfica superior, de 3,815 peces registrados, solamente el 26% de esas especies se encontraron datos de ADN mitocondrial. Aquí vemos que los datos están, digamos, sesgados a una de las áreas más productivas en cuanto a pesquerías del planeta, que es el Atlántico Norte, y el círculo en azul. En este estudio, estos autores encontraron una correlación positiva entre la diversidad genética y la temperatura superficial del mar. Más temperatura cercana a los trópicos, más diversidad genética. Y en peces de agua dulce, ellos reportaron 1,611 especies. No es que existan esas especies en el planeta, pero de esas 1,611 especies, solamente el 11% de esas especies contenían en bases de datos públicas el 11% de secuencias del COI. Y la diversidad genética varió con respecto a las cuencas hidrológicas, y encontraron una correlación negativa entre la pendiente promedio de los ríos y la diversidad genética. Es decir, en ríos, en la parte alta de los ríos hay menor diversidad genética de peces, mientras que en la parte baja de los ríos hay menor diversidad genética de peces. Y bueno, para cerrar la parte del impacto humano sobre los peces, pues
no hay otra cosa más importante que las pesquerías, que de alguna manera es la que genera pues más recursos alimenticios, pero también es más impactos en los recursos hídricos planetarios. Y aquí particularmente fue evaluado para ver cuál era el impacto sobre la diversidad genética. Pinsky y Palumbi desarrollaron ese trabajo en Molecular Ecology en 2014 y por ahí usaron secuencias del ADN nuclear no mitocondrial y usaron 11.049 marcadores para 140 especies. Estos autores encontraron de manera general una reducción de alelos, riqueza alélica y de heterocigosidad relacionadas con las poblaciones que han sido más ampliamente explotadas. Eh, Ellos concluyen que la sobrepesca, es decir, la pesca sobredimensionada, disminuye definitivamente la diversidad genética. Esto es algo interesante de entender porque la gente pensaba, bueno, pues nomás se pesca una parte de la fracción de la población, sí, pero acuérdense que la pesca es una pesca selectiva que selecciona ciertos tamaños y esos tamaños de alguna manera contienen a los que quedan cierta parte de la diversidad genética y por lo tanto esa parte es la que estos autores diagnosticaron como pérdida. Y bueno, entender que al perder diversidad genética en las especies también se pierde el potencial evolutivo o la capacidad de las especies a adaptarse a cambios ambientales. Entonces, ellos también encontraron que el riesgo es mayor si la pesca sigue disminuyendo las abundancias de los peces en el mar. Vengamos un poquito a la historia de la genética en peces y aquí de manera muy rápida comentaré que los autores que apoyaron la teoría de Darwin para desarrollarse como un neodarwinismo fueron precisamente los autores que estudiaron las partes básicas o los mecanismos básicos de la divergencia primordial de las especies y en este caso es la genética de poblaciones. Autores como Handley, Fisher y Wright eran matemáticos, ellos no trabajaron con datos empíricos, bueno, sí, en el caso de Fisher, perdón, que trabajó con ganados, pero Wright eran matemáticos que simplemente por modelación matemática diseñaron los principios básicos de la genética de poblaciones. Y otros autores como Hardy Weinberg, Morgan, al conocer que los genes están en los cromosomas, y sobre todo Dobzhansky con sus conceptos genéticos que están relacionados con el origen de las especies, obviamente marcan el parteaguas del neodarwinismo. En México, los efectos de ese crecimiento teórico en la genética no se ven sino hasta 1920, donde un genetista norteamericano llamado Myron Gordon, trabajando en la Universidad de Nueva York, empieza a estudiar un grupo de peces que son prácticamente exclusivos o casi endémicos de México, que viven en el Atlántico, en la vertiente atlántica mexicana, son de agua dulce, y se les conoce como pez espada. Y estos peces él los usó para estudiar el cáncer de piel en humano. Los utilizó como modelo de estudio y actualmente estos peces siguen estudiándose con nuevas herramientas genómicas. Y nomás para comentarles como información, en Smithville, Texas, existe un centro de cáncer que se llama MD Anderson, donde están todas las especies de México reclutadas, en donde ellos hacen híbridos para poder estudiar los genes que están relacionados con el cáncer. Entonces, así es como inicia la genética en México, básicamente dirigida a entender problemas médicos. Tuvo que pasar una gran cantidad de tiempo, hasta el 80, donde México se favorece por el intelecto de grandes investigadores europeos y norteamericanos, trabajando en diferentes enfoques, tanto en peces de agua dulce como en peces marinos, sobre biología evolutiva, sistemática, filogeografía, genética de poblaciones, y obviamente el resultado de esto pues, tiene impacto en la acuacultura. Pero la parte más importante del por cuál inicia la genética en México, pues es el estudio de modelos
de peces, como por ejemplo modelos de poecílidos, donde se encuentra estos peces espada que son importantes para el cáncer, pero también ahí está una especie, la Poecilia formosa, que es una especie ginogenética que ha generado mucha información para biología evolutiva y son modelos de estudio general en donde ya se tienen recursos genómicos establecidos. El modelo de los cíclidos, el modelo de las tianas, también bastante conocido, sobre peces ciegos de las cuevas de San Luis Potosí, Tamaulipas, han sido arduamente estudiados por diferentes investigadores, inicialmente europeos y después norteamericanos. Y bueno, todos estos investigadores han aportado muchísimo a la genética de los peces mexicanos. Algunos de ellos son mentores de los genetistas mexicanos que se encuentran repartidos en todo el país. Hay áreas todavía no con gente capacitada, como es todo el noreste y centro del país, la parte centro-occidental, sur-occidental, donde no encontramos gente experta en genética de peces. Pero el resto ha hecho contribuciones también muy importantes, tanto en peces de agua dulce como en marinos, y nos han dado sus tiempos para poder conocer un poco más sobre la diversidad genética de los peces mexicanos. Hay dos maneras de evaluar la contribución de autores mexicanos y extranjeros sobre la diversidad genética, pero yo escogí los resúmenes de esta sociedad, que es la Sociedad Ictiológica Mexicana, de la cual soy presidente actualmente, y de ahí extraje información para más o menos ver tendencias de qué es lo que se estudia en genética de peces en México. Y bueno, al analizar los resúmenes a lo largo de ese periodo de tiempo, 1988 a 2016, vemos en gris que los estudios genéticos se están siendo cada vez más importantes. ¿Qué tipo de temáticas trabajan los genetistas que están abocados a estudiar los peces? Pues fundamentalmente están muy interesados en hacer estudios de genética de poblaciones. En segundo lugar, están interesados en sistemática y en filogenia, y también interesados en aspectos de biología y ecología evolutiva. ¿Qué tipo de marcadores se han utilizado durante este periodo de tiempo? Pues principalmente ADN mitocondrial con el 44.2%, pero también ADN mitocondrial combinado con otros marcadores que está ahí en color amarillo. Bueno, ahora voy a platicarles del proyecto que sometí al CONACYT, a OICECITI, para poder hacer un análisis de la diversidad genética de vertebrados, pero relacionados con las áreas naturales protegidas. Este proyecto lo denominamos validación de las áreas naturales protegidas, terrestres y marinas, como sistemas de resguardo del potencial evolutivo de la biodiversidad ante el cambio climático global. Aquí me ayudó muchísimo y sigue colaborando conmigo la doctora Verónica Mendoza Portillo, que actualmente fue mi estudiante y actualmente es postdoctoral en la UNAM. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? Pues bueno, son áreas donde podemos proteger la biodiversidad in situ, pero también son reconocidos como instrumentos de política ambiental para mantener y conservar la biodiversidad. Actualmente tenemos 226 áreas naturales protegidas, de las cuales 186 son terrestres, 31 son terrestres marinas y 8 son exclusivamente marinas. Aquí en este mapa muestro en azul las áreas naturales protegidas marinas y en verde las áreas naturales protegidas terrestres, y en azul claro pues se muestra zona exclusiva mexicana. Y las áreas protegidas en términos globales, el polígono de las áreas está conservando aproximadamente el 34% del territorio nacional. Ahorita vamos a ver más o menos qué es lo que conserva a nivel de peces. Cuando iniciamos este proyecto, pues tratamos de evaluar la diversidad genética, pero bajo un concepto que hemos reconocido importante para hacer estos estudios de macroanálisis o metaanálisis, y es el potencial evolutivo. Aquí en esta gráfica, perdón, voy a explicar más o menos qué es lo que entendemos como potencial evolutivo. Aquí tenemos un escenario teórico donde tenemos 3 especies, especie 1, 2 y 3, con diferente estructura, digamos, diseñados por la forma pues, de los círculos deformados. La especie 1, pues, simplemente tiene una estructura genética, básicamente en una de las partes de su
del gradiente ambiental. La especie 2 está más repartida y la especie 3, aparte que está más repartida, hay mayor conectividad entre los diferentes parches poblacionales. En color rojo muestro o se muestra que puede ser un ambiente cálido o puede también ser aguas someras o baja elevación o puede ser bajas latitudes en contraposición con la parte azul que obviamente es un clima frío, pero también puede ser agua profunda, puede ser alta elevación o alta latitud. Ante un cambio climático, lo que ocurrimos es que este factor que aumenta en el espacio geográfico afecta a las especies de manera diferencial. La especie 1 que tiene menos diversidad genética y menos estructura, pues va a tener mayor riesgo de extinción que la especie 3. Entonces, esto es lo que entendemos como potencial evolutivo y su importancia para caracterizar la resiliencia de las especies ante el cambio climático global y sobre todo para plantear estrategias de conservación futuras. ¿Cuál fue la pregunta que nos hicimos en esta investigación? ¿Los polígonos de las áreas naturales protegidas estarán salvaguardando el potencial evolutivo ante el cambio climático global y las generaciones futuras? Si nosotros estamos esperando un cambio climático y estamos esperando un aumento de temperatura, las áreas naturales protegidas son polígonos estáticos. Entonces, si las especies tienden a migrar hacia el norte, pues ya no vamos a estar conservando esas áreas como fueron diseñadas originalmente. Bueno, nuestros objetivos en este proyecto fue realizar y o actualizar el inventario de especies de vertebrados, pero aquí voy a hablarles nada más de peces en las áreas naturales protegidas, y reportar por primera vez la diversidad genética de peces que se resguardan en áreas naturales protegidas, marinas y terrestres. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, fue un análisis de curación de datos espantoso, miles y miles de datos que provengan de colecciones biológicas, de bases de datos como Unibio, como GBIF o Conavio, en donde habrá que curarlas, que poner coordenadas, que establecer los autores, las localidades, las especies que estén actualizadas. Y bueno, para esta plática solamente aquí reportó la riqueza o el número de especies por cada una de las áreas naturales protegidas. En cuanto a diversidad genética, hicimos lo mismo, pero en lugar de utilizar bases de datos sobre registro de especies, usamos bases de datos sobre registros de diversidad genética. Usamos el ADN mitocondrial, el gen COI, que se encuentra en bases de datos como la banca genómica que se llama NSBI, el BOLD System, que es el código de barras, o incluso el DRIAD, que son cada una de las revistas actualmente les pide a los autores depositar sus bases de datos en bases de datos como esta. Entonces usamos estas bases de datos, curamos todas las secuencias, las limpiamos, las organizamos, las alineamos para poder estimar numeritos, como van a ver, muy simples que voy a reportar, pero esto implicó casi como 2 años de trabajo de curación, no nomás del gen COI, sino todos los genes mitocondriales y también genes nucleares que están disponibles en bases de datos públicos. Dentro de resultados sobre diversidad o riqueza de especies, en el caso de actinopterigios, que no son elasmobranquios, se reportaron 3.293 especies en las áreas naturales protegidas y el 91.4% de esas especies viven o están relacionadas con áreas naturales protegidas. Eso es un alivio porque de alguna manera las áreas están conservando la mayor parte de la diversidad de peces actinopterigios. En el caso de las mobranquios, pues se registraron 205 especies en áreas naturales protegidas, ya sea que vivan ahí o estén relacionadas con ellas, y el 94.6% de alguna manera están formando parte de los listados que protege el área natural protegida. Cuando analizamos de manera cruda la diversidad genética, la diversidad nucleotídica del COI, del ADN mitocondrial, de las 3.498 especies que registramos de peces para México, solamente 14% de ellos contenían secuencias de ADN mitocondrial. Cuando las cartografiamos en el territorio natural, en el territorio nacional, por ejemplo, en el caso de la figura del lado izquierdo, son los actinopterigios mexicanos, vemos que no hay datos de diversidad genética repartidos homogéneamente en todo el país.
sino que los datos están concentrados en ciertas áreas. Y si vemos cuáles son estas áreas, pues son los organismos modelo que les había comentado que los investigadores, tanto nacionales como extranjeros, han estado estudiando. Por ejemplo, las peces de cuevas, los especies de la Sierra Madre Occidental, los peces de la planicie de la vertiente atlántica mexicana, los peces del Golfo de California. Y en el caso de las Mobranquis es aún más parcial, más fragmentada los datos. Entonces, buscar patrones de diversidad genética bajo una perspectiva nacional, usando este tipo de datos, pues no es algo simple. Por eso decidimos trabajar en áreas naturales protegidas y cuando nosotros analizamos también vemos un déficit de datos. Es decir, solamente 31 áreas naturales protegidas de las 226 existentes actualmente contienen datos de secuencias de ADN mitocondrial. Es decir, no hay un plan nacional que vaya dirigido a evaluar o monitorear la diversidad genética como un componente de la biodiversidad, sino que estos datos que hemos encontrado básicamente son esfuerzos académicos de investigadores tanto nacionales como nacionales por entender algún aspecto de la evolución, de la filogenética, de la genética o de la filogeografía de las especies de peces. Pero en términos generales, los datos más importantes de ADN mitocondrial se encuentran hacia la península de Yucatán. Y esto es obvio porque ahí se encuentra un grupo que trabaja el código de barras, la doctora Marta Valdés, que es pionera en los trabajos del código de barras y ha hecho mucho trabajo de secuenciación de este gen para fines de identificación de especies, no para evaluación de diversidad genética. En las áreas naturales protegidas marinas, la diversidad genética, diversidad nucleotídica varió de 0.2 a 0.8, son valores altos, y los lugares más importantes en cuanto a diversidad genética son las islas del Pacífico de Baja California, México, y la menos diversa se encontró en las secuencias que están hacia el Caribe mexicano. Aquí diagnostica como un 2 en azul. Las áreas naturales protegidas terrestres, básicamente encontramos peces de agua dulce, pues la diversidad es más pequeña que con respecto a la marina, encontramos que varió entre 0.04 a 0.26, y las áreas más importantes justamente están en el norte, en Coahuila y también en Chihuahua. Bueno, esto es lo que conocemos de manera espacial con los datos que nosotros podemos analizar de depositorios públicos. Ahora voy a establecer una serie de consideraciones generales que creo son pertinentes como, digamos, reflexiones finales sobre lo que entendemos de la diversidad genética en peces de México. Dentro de las limitaciones encontramos que hay un escaso monitoreo sistemático y no presupuestado por el gobierno de México. No hay que olvidar que hay más esfuerzos, incluso hay algo que se llama biodiversidad ciudadana. Ya hay bases de sitios web donde uno puede, como naturalista, sin ser especialista, indicar de dónde vio tal o cual especie. Particularmente es bastante popular en aves. En peces, obviamente, como no vivimos en el agua, pues es difícil que los ciudadanos hagan una aportación masiva de datos como lo podría hacer la gente que ve aves o mamíferos, etc. Entonces, el monitoreo sistemático es bastante limitado y la mayoría de los estudios genéticos son puntuales de interés académico y no forman parte, como decía, como un programa de monitoreo del gobierno de México. Faltan datos de la línea de base. La mayor parte de más bien casi todos, si no es que todos los datos genéticos que recabamos de todas las publicaciones que se han hecho, son estudios puntuales de un periodo de tiempo, de un periodo en el tiempo, ¿no? No hay reseñas o digamos, monitoreos históricos como para evaluar los cambios de diversidad de genética con el tiempo. Y eso, pues, es importante, como ya lo vimos en uno de los trabajos que mencioné al inicio de esta plática, que vieron una reducción de diversidad genética cuando establecen 2 periodos de tiempo. Acá no tenemos eso en México y entonces, pues, nos falta mucho trabajo para agregar información temporal de diversidad genética.
Hay baja representación de bases de datos globales. Muchos peces de México no se encuentran en el GenBank y los pudimos diagnosticar porque muchos de datos de diversidad genética los encontramos en publicaciones gracias a que sometieron en bases de datos de las publicaciones, pero no someten esos datos en el GenBank, entonces no hay todo en el GenBank sobre información de diversidad genética, y el trabajo que nos costó darnos cuenta de eso, pues es, imagínense, estamos hablando de millones de datos, no nada más de secuencias, sino de los metadatos que contiene cada una de esas secuencias. Y obviamente las especies prioritarias, aquellas que se encuentran en el NOM 059, que son especies en riesgo y en peligro de extinción, la mayoría, la gran mayoría, digamos casi el 98%, no tienen datos sobre diversidad genética. Pero bueno, también ha habido avances, tampoco hay que ver la cosa muy negativa, ¿no? Se han hecho estudios, aparte de ADN mitocondrial, con otros marcadores como los microsatélites, se han empezado a trabajar datos provenientes de técnicas de secuenciación masiva genómica usando SNPs para muchas especies, pero particularmente para especies que han sido, digamos, nombradas como modelo, como hastianas mexicanos, que es una sardinita ciega que vive en las cuevas de Tamaulipas, Coahuila y, eh, y San Luis Potosí, y especies del género, especies de la familia Poecilia, Giphophorus, Poecilia, etcétera, Poeciliopsis, que han sido modelos de estudio para biología evolutiva. Y en todas estas especies ya hay un genoma anotado, que es un instrumento importante, es como una herramienta que nos permite hacer más cosas, no solamente a nivel de diversidad genética global, sino diversidad genética adaptativa, es decir, cuál parte de esa diversidad genética tiene un interés para ver cómo se van a adaptar en el futuro muchas especies. Y obviamente también se ha incrementado mucho el conocimiento filogeográfico y filogenético de muchas especies de agua dulce, como los bagres, como los cíclidos o marinos como peces de arrecifes. Entonces sí, ha habido un gran esfuerzo de muchos autores para esto, ¿no? La mayoría de estos esfuerzos, como decía, son esfuerzos académicos, en donde se usan o se están empezando a usar métodos genómicos, y muchos de ellos están interesados con la conservación. Y algo interesante de conservación, una vez que el hombre fragmenta los ecosistemas, es ver qué tanto se conectan los peces, tanto de agua dulce como peces marinos, y también ver esto que les decía de variación adaptativa con este tipo de métodos. Y aunque están en sus inicios, pero están incrementando cada vez más los métodos genómicos. Se ha aumentado también el uso del ADN ambiental, pero muchas veces se ha utilizado solamente para la identificación de especies, no para inferir niveles de diversidad genética, que sería otro de las aplicaciones que se puede dar a esta información de ADN ambiental. ¿Qué se necesita hacer? Bueno, bajo mi perspectiva, creo que el gobierno tiene que diseñar un sistema nacional de monitoreo genético que forme parte del Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad. Repito, México es signatario del Convenio sobre Biodiversidad, también firmó el Convenio de Montreal, en donde se compromete en establecer, digamos, datos sobre diversidad genética de especies silvestres y de poblaciones silvestres. Entonces, bueno, tiene que implementar un monitoreo sistémico que nos ayude a entender cuál es el impacto actual de las actividades humanas en el potencial evolutivo de las poblaciones en las especies, para entender qué tanta biodiversidad perderemos en el corto tiempo. También es importantísimo integrar la genética en políticas de conservación, no solo de manejo de conservación, sino en programas de sustentabilidad como en acuacultura y pesquerías. Tanto los manejadores en conservación como los pesqueros, como los acuacultores, ven como muy teórico la parte de diversidad genética, quizás porque sea un poco complejo, o quizás también por un poco, digamos, la conducta de los genetistas, que a lo mejor no hemos aterrizado con palabras o lenguajes sencillos qué es esto de diversidad genética y qué importancia debe tenerlo. Entonces ya vemos cómo la pesquería ha estado disminuyendo la diversidad genética, y entonces incluir diversidad genética
para programar la máxima captura sostenible sería un reto para los biólogos pesqueros, por ejemplo. Y obviamente seguir fortaleciendo las capacidades locales, ¿no? Ya tenemos investigadores maduros en diferentes partes de México. Estos investigadores a su vez han formado jóvenes investigadores que aún no tienen trabajo, pero se requiere que se incorporen en estas zonas en donde no hay gente que esté eventualmente, gente y laboratorios que esté eventualmente haciendo la labor del monitoreo para la conservación de la diversidad genética y seguir haciendo la colaboración internacional, aprovechando los recursos del convenio de diversidad biológica, pero también del protocolo de Nagoya, que nos permite tratar de usar de forma equitativa los recursos genéticos, especialmente de las especies mexicanas. Pues como conclusión, y espero tener suficiente tiempo, la genética en peces se inicia en el 1920, impulsada por factores externos, tecnológicos y extranjeros, e internos por investigadores mexicanos, tanto en México como en el extranjero. Solamente el 14% de las especies cuentan con información, en este caso del gen COI, necesidad de monitorear mayor número de especies. Los metaanálisis se ven limitados por la disponibilidad de datos, se recomienda hacer monitoreos poblacionales. La aplicación de la genética en acuacultura, pesca, conservación y biotecnología son limitados. Se requiere que se incorporen en la gestión de estas actividades humanas. Y podemos decir que México es el primer país dentro de los que firmaron el convenio sobre biodiversidad que reporta valores de diversidad genética para la conservación, en este caso de peces, y así se está cumpliendo con los compromisos internacionales del convenio. Finalmente, quiero agradecer a Verónica Mendoza, quien me ha ayudado enormemente, al CECITI, perdón, por los recursos económicos destinados para desarrollar este metaanálisis, al CIBNOR, y finalmente quiero hacer una publicidad. Ando buscando estudiantes de diferentes niveles, de preferencia maestría y doctorado, para continuar con estudios de diversidad genética a partir de datos de reservorios públicos como GenBank, Código Barras y otras que están disponibles. Pues muchas gracias por su atención. No sé si tengo todavía tiempo de preguntas. Bien, pues muchísimas gracias. Muy amplia, muy interesante su presentación. Por aquí hay una pregunta medio rarita, pero bueno, interesante. Preguntan, ¿qué peces tiene en su pecera? Son peces marinos, hasta ahí dejo. Peces marinos. Perfecto, entonces aprovechamos. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Por qué hay menos variación genética entre los peces, digamos, de hábitat terrestres que los marinos? En términos generales, la respuesta no es del todo completa, no se entiende muy bien, pero una de las cosas que uno plantea, porque hay pocos estudios de diversidad genética comparando ambientes, pero lo que hemos visto y de acuerdo a donde se desarrollan los peces de tierra, pues se encuentran aislados por cuencas o zonas geográficas muy estrechas, donde las especies que colonizaron esas cuencas hidrológicas entran en lo que se llama cuello de botella, y los cuellos de botella hacen que la diversidad genética en esas poblaciones localizadas sea menor. Mientras que la conectividad en especies marinas es más amplia y uno tiende a pensar que la diversidad genética sea mayor. Esa es una potencial respuesta, pero está, digamos, en construcción una respuesta comprensible. Perdón, gracias. Bien, parece que no hay más comentarios o preguntas. Y pues, doctor Francisco Javier García de León, pues le agradecemos muchísimo su interesante presentación. Esperemos que establecer los contactos necesarios, sobre todo con la doctora Cortés y sobre todo con esta atinada solicitud en relación a los estudiantes para su proceso de formación. Muchas gracias. También agradecemos a la doctora Araceli Cortés García por su valioso apoyo en la presentación del doctor García de León. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor García, y sin duda hay mucho que hacer todavía. Gracias. Nos vemos y estamos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día, gracias. Buen día. Bien, continuamos.
Continuamos con la presentación de trabajos. Yo creo de una vez, continuamos con el trabajo de composición florística asociada al tabaquillo, una planta de interés etnobotánico en el Estado de México. México presenta Isabel Martínez de la Cruz. No esté por ahí, ya está lista por ahí, qué bien. Bien, adelante, por favor. Buenos días. Voy a presentar el trabajo denominado Composición Florística Asociada al Tabaquillo en Villa del Carbón, Estado de México, México. Adelante. Sí. No sé si avanza la siguiente diapositiva o... Sí, adelante, adelante. Usted tiene, digamos, usted establece su ritmo. Recuerde que tenemos 20 minutos. Sí. Ok. La especie es Edeoma piperita de la familia Lamiaceae. Esta planta es una hierba perenne, aromática, de aproximadamente 20 centímetros de altura. Y esta planta tiene uso etnobotánico. Se ha empleado como alimento y también como medicina. Como alimento se prepara en té o en infusión. También se ha ocupado como aromatizante de la leche de vaca. En cuestiones de uso medicinal, se emplea para aliviar malestares como dolor de cabeza, resfriado, presión arterial y cólicos menstruales. También esta planta favorece la digestión. Esta planta tiene varios usos comunes, varios nombres científicos, nombres comunes, perdón, denominada tabaquillo, té de rancheros, hierba de Santo Domingo o también, quién sabe. Estos son algunos nombres comunes que tiene esta planta. Esta planta se desarrolla en zonas montañosas ubicadas a una altura de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Esta especie es endémica de México y se encuentra particularmente en la parte central de la República Mexicana. Aquí, por ejemplo, observamos que está presente en Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla y en el Estado de México. Esta planta se recolecta en el Estado de México durante la época de lluvias, que es de julio a septiembre. Sin embargo, durante la época de recolección, la planta se extrae con todo y raíz, por lo que las poblaciones han disminuido considerablemente e incluso los habitantes indican que para recolectar la planta ahora tienen que recorrer distancias mayores. Esta planta también se ocupa ya sea para autoconsumo o incluso se comercializa en tianguis locales. Conocer la composición florística de las zonas donde prospera el tabaquillo nos puede permitir tomar esta información como referencia para elaborar posteriores trabajos de exploración botánica o ubicación geográfica de los sitios donde prospera el tabaquillo, con la finalidad de poder identificar sitios prioritarios de conservación. Como objetivo, integrar un inventario florístico de las plantas vasculares asociadas al tabaquillo en Pueblo Nuevo, Villa del Carbón, Estado de México, México. La metodología, el área de estudio, implica el Estado de México, el cual se ubica en la parte central de la República Mexicana. En la parte norte del Estado de México ubicamos al municipio de Villa del Carbón y aquí está la localidad de Pueblo Nuevo. ¿Cómo es que llegamos a ubicar este sitio de estudio? Se asistió a tianguis o mercados municipales del Estado de México para ubicar a informantes claves. Encontramos un informante clave que él nos apoyó en hacer las visitas a campo para guiarnos por los caminos o los sitios donde prospera el tabaquillo.
Villa del Carbón tiene una altitud de 2.100 metros a 3.600 metros sobre el nivel del mar. El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura varía de 8 grados a 18 grados centígrados. La precipitación es de 700 milímetros a 1.300 milímetros. Los tipos de suelo, andosol y lobisol, principalmente. La vegetación de Villa del Carbón incluye bosque de pino y pastizal, que es justo el sitio donde prospera el tabaquillo. En Pueblo Nuevo, Villa del Carbón, Estado de México, se realizaron 12 exploraciones botánicas sistemáticas de septiembre de 2023 a agosto del 2024 para recolectar ejemplares botánicos de las plantas que presentaron estructuras reproductivas, es decir, flores y frutos. Estos ejemplares se prensaron y se llevaron al herbario Eisi Matuda de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México para ser deshidratados, aproximadamente con unos de 3 a 5 días para la deshidratación. Posteriormente, se llevó a cabo la determinación taxonómica con base en la literatura, material de laboratorio y tomando en cuenta también los ejemplares. Para arreglar o ordenar las familias, se siguió el sistema de clasificación APG-4. Posteriormente a la determinación se realizó el cotejo de especies en el herbario Eisi Matuda y también se consultaron plataformas digitales. En algunos casos se recurrió a la consulta de taxónomos, sobre todo para la familia Ciperaceae o Poaceae del Herbario Nacional de México y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se consultó la literatura florístico-taxonómica para obtener el ciclo de vida de las plantas y el estatus de las especies en México, es decir, introducidas, endémicas o nativas. También se investigó la región de distribución geográfica de las especies con base en la literatura y aquí tenemos unos mapas que nos muestran las áreas de distribución que fueron consideradas con base en la literatura. Para obtener el nombre común y uso de las especies también se recurrió a la consulta de literatura florístico-taxonómica. Una vez que ya se llevó a cabo el trabajo, se obtuvo una lista de 91 especies, 72 géneros y 33 familias. Considerando la riqueza estimada, nos indica que debimos haber obtenido 93 especies, entonces cantidad cercana a las 91 especies que obtuvimos. Las 91 especies fueron una cantidad un poco superior a las 71 especies que reportó Rubio et al. En el 2011 en una zona también de Villa del Carbón. Las familias que obtuvieron mayor riqueza de especies las observamos aquí en esta gráfica y destaca Asteraceae, donde más del 25% de las especies y de los géneros corresponden a esta familia. El encontrar esta familia como una de las más importantes, eso concuerda de que es un componente florístico importante en comunidades vegetales naturales, así como en regiones antropocéntricas. Nosotros obtuvimos 24 especies de Asteraceae. Si consideramos la riqueza estimada, nos indica que son 23 especies, entonces es una cifra similar. En cuanto a los géneros, tenemos que uno de los que resaltó o que destacó fue la quemila de la familia Rosaceae. Estas especies también sobresalen porque se encuentran en hábitats subalpinos y alpinos, desde los pinares hasta los acatonales, que son justo las comunidades vegetales que encontramos en el sitio de estudio. En cuanto a la forma biológica, observamos que predominan las hierbas, seguida de los arbustos y los árboles. El hecho de que predominen las hierbas, entonces eso se debe a que son elementos dominantes con respecto a los individuos leñosos, de acuerdo con Rendowski en el 2006. En cuanto al ciclo de vida,
obtuvimos que la mayoría de las especies son plantas perennes. Esto nos confirma el pronunciamiento de Llerena en el 2016 de que el bosque está integrado principalmente por elementos herbáceos perennes. En cuanto al estatus de las especies en México, dominan las especies nativas y las especies endémicas. Sí están presentes las especies introducidas con una cantidad menor al 10%. El hecho de que estén presentes las especies introducidas nos indica que en el área hay perturbación o alteración de la vegetación original. Y eso lo corroboramos porque justo en esa zona hay extracción de leña, obtienen tierra negra, también hay extracción de ocote, recolección de hongos comestibles y también obtienen vara de perlilla. En cuanto a la distribución geográfica de las especies, observamos que las que se distribuyen de México a Centroamérica son las dominantes y siguen las especies endémicas de México. Entonces, el bosque de pino va a estar conformado por elementos florísticos que van a estar limitados geográficamente a México y algunas zonas adyacentes, de acuerdo con Rendosky en el 2006. En cuanto al uso de las especies, se obtuvieron 11 categorías, presentamos las que dominaron, destaca el uso medicinal de las especies y de las 91 especies, 47 fueron plantas útiles, entonces más del 50% son plantas útiles. Obtuvimos que, de forma general, el tabaquillo va a prosperar en zonas con bosque de pino, sobre todo Pinus ayacahuite, Pinus moctezumae y Pinus pátula, así como en zacatonales de Muhlenbergia macroura, donde van a predominar las familias Asteraceae, Poaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Comelinaceae y Gentianaceae. La mayoría de los elementos asociados al tabaquillo van a ser hierbas, principalmente especies nativas, y cuyo rango de distribución geográfica va a comprender de México a Centroamérica. Observamos también varios elementos endémicos y también la mayoría de las especies van a tener uso etnobotánico. Presento la literatura y eso sería todo. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, aprovechamos por aquí, vemos que se encuentra presente Martín Rubí. Si pudiera o quiere hacer algún comentario, tenemos tiempo. No, ninguno. Esperar algún comentario de los asistentes si tienen sobre el trabajo, con todo gusto. Estamos a sus órdenes. De acuerdo. A ver, esperamos, a ver si llega por aquí alguna pregunta. Bien, por aquí hay una pregunta. ¿Ustedes en lo particular o bueno, en la institución tienen algún programa de conservación? No, solamente, o sea, estamos trabajando con esto para aportar información para que las instancias gubernamentales o correspondientes cuenten con datos o información que les permita establecer las estrategias de conservación o los sitios de conservación. ¿Qué se pudiera hacer, digamos, para manejar o que esta planta de tabaquillo esté en mayor disposición digamos, de los interesados, de los consumidores, sin que afecte de forma importante el ambiente? Lo que también, bueno, una posibilidad o una opción sería, por ejemplo, hacer propagación, micropropagación de la especie. Y a lo mejor también
que los mismos recolectores, que en lugar de que asistan a campo, que ellos mismos cultiven las plantas para que también en campo se mantengan las plantas y ellos sigan percibiendo recurso económico por el autoconsumo, la comercialización de estas especies. Bien, de acuerdo. Pues te agradecemos, Isabel Martínez de la Cruz, por este interesante trabajo. Se ve que tienen mucho que analizar, que Sí. sí, que ha de ser interesante y divertido a la vez. Pues te agradecemos muchísimo tu participación, ¿sí? Al igual Muchas gracias. que a tu equipo de trabajo. Ok, gracias. Gracias. Bien, yo creo que vamos a aprovechar